¿Cómo empezaste con la música? Hace tantos años, imagínate. Con la música rock, eso fue durante los 64 cuando los Beatles llegaron a los Estados Unidos. Antes de eso siempre había música en mi casa, más música latina. Claro. Poco rock. En Cuba había rock en español. Cuántos artistas que cantaban las versiones en español, en castellano de los hits populares, las canciones populares en inglés. Sí. Estoy hablando canciones de Elvis, Little Richard, de los artistas de los 50. ¿Cómo fue que entraste con Ozzy Osbourne? Bueno, muy fácil. Yo tocaba con Randy Rhoads, que era el guitarrista que fue miembro de Ozzy cuando él fue de solista, el primer guitarrista. Y él y yo tocábamos en una banda que se llamaba Quiet Riot en los 70s en Los Ángeles. Entonces cuando él se fue a Inglaterra, ellos regresaron un par de años después buscando un bajista y él me recomendó. ¿Y qué es lo que más recordás de esa época que estuviste con Ozzy? Yo sé que sacaste el libro Off the Rails, contando más o menos las experiencias, pero no tuve el placer de leerlo todavía. Bueno, que recuerdo eso, imagínate, fue por primera vez la experiencia de estar en un grupo que va de lo más abajo en su carrera hasta el tope, claro, al máximo en su carrera. Fue una experiencia increíble vivirlo, de experiencia. Es como subir una montaña. Claro, subiste bastante así. El panorama es igual, el paisaje es lo mismo, porque después yo hice lo mismo con Quiet Riot y también con Whitesnake en los Estados Unidos. Y ya esto, cuando ya tú vas en cierta dirección con el éxito, pasa por el mismo paisaje, todo es igual, así que ya sabes la trayectoria por pasar. De todas las bandas con las que estuviste trabajando y demás, ¿cuál fue la que a vos más te afectó como persona y como músico? Probablemente Ozzy, porque ahí aprendí casi todo lo que yo sé, toda esa experiencia, el 90% de lo que yo aprendí de la industria, lo aprendí durante ese 2 años, 81, 82, que estuve con Ozzy. Y sí, calculo que debe ser una gran escuela, ¿no? De rock. La escuela de la vida. La escuela de rock. por muchas razones. Imagínate, yo estaba durmiendo en el piso cuando recibí la llamada y de repente hice la audición. Me dieron el puesto y salí en menos de 24 horas estaba viviendo en una mansión y claro, como que no entendías nada en ese momento. I can't believe it. No, pero tienes que mantener un cierto punto de vista que reconoce que todo lo que te están brindando no es tuyo, claro, te lo están prestando y que un día de esto vas a trabajar para que sea tuyo. Para así lo aprecies más. A muchos músicos lo toman como si fuera de ellos, ¿entiendes? Lo desperdician la lección que es ese éxito, o que esa bendición de poder tocar, de irse, de estar desamparado sin futuro y de repente estás en uno de los grandes grupos. Pero en ese momento el grupo no era lo que es hoy. Hubo mucho trabajo, mucha trayectoria para que llegara a ese sitio. O sea, vos recién decías que que todo el éxito que venía y todo eso no era algo tuyo. No, yo era parte del éxito ese. Claro. No, te digo lo materialístico, lo material, claro. El dinero, los carros, las viviendas, no eran mías. Yo me estaba quedando ahí porque era parte del grupo. El éxito es diferente porque todo el mundo, todos los participantes en el escenario contribuyen al éxito. Si no, lo sacan del grupo. Es como un team de balompié, de soccer. Personas que no juegan bien, lo sacan y los ponen ahí los suplantan con gente que pueda jugar.
cumpliste realmente el sueño que vos tenías así como músico? Y yo tengo una nueva filosofía, que los sueños de las personas no son necesariamente su destino. Por ejemplo, yo creía que el destino mío era ser un músico, un bajista. Claro. Una cosa muy, de verdad. Muy cuadrado. Muy cuadrado, no tiene de verdad mucha... todo es basado en mí, pero con el tiempo he aprendido que el destino es diferente. El poder yo sé tener éxito con la música me ha dado oportunidad para de verdad hacer llegar al destino mío, que es totalmente diferente. Por ejemplo, artistas como Bono de YouTube, Sting, y no me estoy comparando con ellos, porque estoy dando un ejemplo. El sueño de ellos es ser artistas, por eso hicieron la música, pero ellos muy temprano en su carrera se dieron de cuenta que todo no se basa sobre ellos. Ellos le dan voz a otras personas. Ellos son un símbolo de una generación, un símbolo, ese es el destino de ellos. Y yo hago unos eventos en Estados Unidos que se llaman Rock and Roll Fantasy Camp, un tipo de escuela de rock. Y lo que sucede es que hay una generación, no sé si esto pasa lo mismo aquí en Argentina, pero pasa en los Estados Unidos, que muchas personas crecen con el sueño de ser artistas. Claro. Y de repente se gradúan de la universidad y tienen que tomar la decisión que voy a ser artista o ser ingeniero, abogado, lo que sea. Entonces llegan a ser profesionales, abogados, arquitectos, pero siempre no están satisfechos, no se sienten completos, porque lo que sucede es que siempre tienen esa duda de qué hubiera pasado si yo seguía tocando. Entonces para mí mi misión es conectarlo a ellos con la identidad que yo tenía como músico, porque el ser músico no tienes que ganarte la vida tocando, es un gano. Tú debes sentir músico si eres un panadero, o si eres un zapatero, o si eres el presidente o el primer ministro. La música es un idioma. Claro, es una forma de expresarse también. Pero muchas personas creen que lo último de manera de ser músico es estar en gira, estar tocando. Yo me puedo tener un buen rato con mis amigos tocando en una casa que lo mismo tocar delante de un público de 10,000 personas. Pero lo que pasa es que mucha gente confunde lo que es ser una estrella de rock con ser una casualty. El casualty es una persona que pierde su rumbo y se convierte en borracho o drogadicto. Lo que debes hacer es encontrar un motivo para aplicar tu celebridad, tu fama, por el bien de otros. ¿Qué significó estar con Ronnie James Dio para vos? ¿Qué fue lo que fue interesante. peso tuvo? Ya yo llevo más de 30 años haciendo esto, así que empecé a tocar con Ronnie casi como 5 años atrás, en el 2004. 7 años. 8 años. Wow. Y yo creía que yo había tenido experiencia de todas las cosas que uno puede tener experiencia tocando, y aprendí mucho de Roddy, aprendí mucho de él y todos los chicos que tocábamos con él. A lo último, porque él estaba no solamente con Dio, pero también con Heaven and Hell, que es la agrupación de Black Sabbath, un número diferente. Pero aprendí nunca dejes de crear
siempre hace nuevas canciones. Porque si nosotros como músicos paramos de crear por razón de que la industria, la piratería o lo que sea, se muere el árbol de la música. Las ramas se secan y todo se muere. Así que para mantener el árbol vivo y saludable, no lo hagas porque vas a vender tal cantidad de disco, hazlo porque es nuestra responsabilidad hacer eso como músico. Claro. Seres creativos. Y para mí él era uno de los seres más creativos que yo conocí. Vas a estar en lo que es el Metal para Todos, que es el festival más grande de Argentina de lo que es el metal. ¿Qué es lo que está representando para vos poder tocar con músicos latinoamericanos y cómo ves lo que es la movida de los músicos metaleros argentinos? Sí, bueno, yo he pasado por aquí varias veces y he visto metaleros tocando, así que siempre me ha impresionado. Yo pasé hace casi 20 años para producir el disco de Lobos, Generación Mutante. Así que esta no es la primera vez que yo paso por Argentina. Claro. Pero me da una oportunidad para tocar por primera vez desde los 70 con todos los rockeros latinos. Porque así, cuando yo vivía en Miami, eso es lo que yo hacía. Chicos que tocaban eran latinos. Y por la razón que tenemos Facebook y todas esas cosas, networks sociales, sí, se le puede dar exposición a los músicos nacionales por el internet, para que el resto del mundo conozca el alto nivel de los chicos que tocan aquí. Yo sé que estuviste en el Roxy Live y estuviste con Alacrán. ¿Cómo percibiste vos esa fecha? Bueno, ese es el grupo porque yo estoy tocando. Sí. Son los chicos de Alacrán y Gaby Cero de Coverheads. O sea que buenísimo. Sí, y están sonando magnífico. Para mí ellos tocan también, por supuesto, estamos tocando canciones de 4 diferentes grupos, así que hay que ser diversificado, tocan variaciones y hacen sus interpretaciones de lo más bien. Yo no estaba buscando una banda de tributo, yo estaba buscando unos chicos que pueden tocar bien y que lo tocaran a su manera. Claro. Le dieron su propio toque. Tocamos en Roxy Arcos. Sí. En Roxy Live yo llegué a tocar con Blue Oyster Cult en febrero. ¿Ya habías estado antes en Córdoba y en otras ciudades que ibas a estar acá? No, nunca había pasado por ahí. Y también me llama, me gusta y me llama la atención, el Animetal USA. Sí. O sea, ¿cómo surgió la idea de formar el Animetal? Eso vino de Japón. Claro. Y es una banda que está céntrica sobre el anime. Entonces todas las canciones que nosotros hacemos son temas populares de los programas de anime, pero en metal, versión de metal. Claro. Y somos superhéroes, tenemos... Sí, yo vi los trajes así, son muy representativos. Sí. Entonces tocamos eventos más o menos basados para anime. Hemos tocado con varios grupos de anime, uno se llama Jam Project, sí, que fuimos en gira con ellos en Japón y fue un evento espectacular. El público era medio metal, medio anime y tocamos nosotros primero, después Jam Project y la tercera parte tocamos juntos. ¿Y tienen algún proyecto a futuro con...? Bueno, estamos supuestos a entrar en diciembre a grabar el tercer disco. Hola metaleros, Rudy Sarzo, dando un saludo y sigan escuchando Hell's Noise.